introducción. Aunque seguimos con atención el proceso electoral que se llevó a cabo en Estados Unidos en 2016, por apego a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, fuimos respetuosos con los asuntos de política interna de ese país, y las pocas veces que opinamos, lo hicimos sin inmiscuirnos en ellos y sin tomar partido por ninguno de los bandos en contienda. Pero hay cosas que no pueden pasar inadvertidas. Recuerdo que Donald Trump, al anunciar su candidatura el 16 de junio de 2015, exclamó: "Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores. No te envían a ti. Mandan gente que tiene muchos problemas y ellos nos traen esos problemas. Ellos traen drogas, traen delincuencia, son violadores". Desde entonces nos preguntamos si no comprendía el fondo del fenómeno migratorio o si estaba recurriendo a la demagogia, porque México no envía a nadie a Estados Unidos. Ocurre que millones de personas han dejado nuestro país para intentar ganarse la vida mediante el trabajo honrado en la nación vecina. La mayoría se ha ido para mejorar su situación económica, y no pocos son refugiados que han huido de la violencia que impera en el territorio nacional. Una vez que pasaron las elecciones, y cuando la amenaza del aspirante republicano se hizo gobierno, decidimos actuar. Sabíamos que Enrique Peña Nieto no cumpliría con su obligación de representar a México con dignidad y que no sería capaz de asumir la defensa firme de los migrantes, como en efecto ocurrió. Se hacía necesario, pues, tomar la iniciativa ante una postura extranjera agresiva y amenazante que había pasado de las frases de campaña a la práctica gubernamental. La primera acción en este sentido fue participar en un mitin, el 20 de enero, día de la toma de posesión de Donald Trump, en la ciudad fronteriza de Acuña, Coahuila. Posteriormente, en un periodo de casi 2 meses, del 5 de febrero al 28 de marzo, hicimos una gira y celebramos reuniones públicas en Los Ángeles, Chicago, El Paso, Phoenix, Nueva York, Washington, San Francisco y Laredo. Como parte de esa movilización se hizo entrega de una carta de protesta a la Organización de las Naciones Unidas, además de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el empeño del ya presidente Trump de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y de perseguir a trabajadores migrantes. Además de los encuentros con nuestros paisanos inmigrantes latinoamericanos, en el recorrido tuvimos oportunidad de entrevistarnos con dirigentes sociales, comunicadores, empresarios y banqueros de Estados Unidos. Todavía tengo presente que uno de estos últimos, en Nueva York, en una cena reunión en la Sociedad de las Américas, se refirió a la revisión del Tratado de Libre Comercio y de sus tiempos, y sostuvo que era más conveniente emprender las negociaciones correspondientes después de la elección presidencial en México porque, según sus contundentes palabras, Peña estaba muy debilitado, no tenía autoridad moral ni política y podría vender México a Estados Unidos. Exista o no ese riesgo, sea real o exagerado ese punto de vista, lo cierto es que en Estados Unidos hay muchas personas preocupadas por el tema de las relaciones con su vecino del sur. La inquietud se agradece. Coincide, de hecho, con nuestro criterio de que debemos dedicar más tiempo a esclarecer la naturaleza real del flujo migratorio, así como la de la relación bilateral ante sectores de la población estadounidense que carecen de información y son víctimas tanto de la manipulación política como de la campaña de odio desatada en contra de mexicanos inmigrantes. Este es el tema, y otros relacionados con él, de los que nos ocupamos en esta recopilación de discursos que decidimos compartir con ustedes. Se trata de lo esencial que escribimos, esgrimiendo argumentos en defensa de los migrantes y de México. Prólogo. 1. El génesis de un Estado pollero. Aunque los lineamientos de la escuela neoliberal empezaron a filtrarse en México desde el sexenio de Miguel de la Madrid, 1982-1988, no fue sino a partir del 1 de diciembre de 1988 que se convirtieron en asumido ejercicio de gobierno. La receta económica había sido ensayada primero por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, 1973-1990, y luego por los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, 1979-1990, y Ronald Reagan en Estados Unidos, 1981-1989. Al igual que en esos casos, el modelo se aplicó en nuestro país con un propósito fundamental:
La concentración de la riqueza nacional en pequeñas oligarquías políticas, empresariales y mediáticas. Los instrumentos explícitos para lograrlo serían la inserción de la economía en los procesos de globalización y libre comercio, y la reducción de la injerencia del Estado en todos los ámbitos de la vida nacional. Un tercero, implícito, habría de ser la instauración de un nuevo modelo de corrupción en el que las raterías de los servidores públicos pasaron de ser aventuras personales y se convirtieron en un saqueo sistemático, regular y casi industrial del erario. Era claro que la demolición de las políticas desarrollistas, de los mecanismos de redistribución del ingreso y de las estrategias de bienestar social no podría ser obra de un solo sexenio, sino que requería un control permanente e indefinido del poder público. A falta de un pacto social capaz de aceptar y sostener en el largo plazo semejante modelo, se fue conformando un acuerdo de cúpulas para aplicar por etapas la receta neoliberal. Los puntos básicos de dicho acuerdo fueron el apego incondicional de los participantes a los lineamientos del llamado Consenso de Washington, 1989, el acceso paulatino al poder para las formaciones políticas que se comprometieran a acatarlo y la impunidad perdurable garantizada para los principales responsables de su aplicación, toda vez que aplicarla requería cometer acciones delictivas de diversa magnitud. La inserción de la economía mexicana en la globalidad requería que el país generara productos de exportación competitivos en los mercados internacionales. Esa necesidad planteaba un dilema, porque la apertura comercial conllevaría, inevitablemente, a la rápida destrucción de la industria nacional, edificada en décadas anteriores sobre los endebles cimientos de un férreo proteccionismo. Era, en su mayor parte, una industria ineficiente y obsoleta que debía su existencia al mercado cautivo y estaba, por lo tanto, condenada a perecer en cuanto los productos de importación hicieran su arribo. Los subsidios gubernamentales al agro eran, en la lógica del nuevo paradigma económico, una práctica herética que debía erradicarse, de modo que tampoco se podía contar con ese sector como carta fuerte en el entorno global. Por el contrario, el campo, aún más que la industria, estaba destinado a sufrir un gravísimo descalabro con la inminente apertura. Salvo por los hidrocarburos, por entonces bajo el control total del Estado, y las drogas, que son ilegales, el país no tenía mucho que ofrecer a los mercados mundiales. Espontánea o deliberada, la solución al dilema resultó de una perversidad impecable. México podía exportar a su propia población y venderla como fuerza de trabajo en el siempre ávido mercado laboral de Estados Unidos. El vaciamiento del campo generado por las reformas al artículo 27 constitucional, 1992, por las nuevas políticas de apertura comercial y, específicamente, por los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmadas en diciembre de 1992 y vigentes desde el 1 de enero de 1994, fue arrojando a millones de personas fuera de sus tierras. Tanto el gobierno de Salinas, como los que siguieron, actuaron a sabiendas de que las políticas aplicadas hacían inviable la vida en el agro, pero ninguno de ellos se preocupó por crear horizontes de vida para los expulsados, quienes experimentaron de golpe una triple pérdida. La de su fuente de trabajo, su vivienda y sus redes de apoyo. No hubo para ellos una política específica de generación de empleos, un programa habitacional emergente ni una expansión de los servicios educativos y de salud. Mientras que la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, Comar, realizaba en el sur del país una labor espléndida y paradigmática con los desplazados por las guerras centroamericanas, el gobierno dejaba libradas a su suerte a las víctimas mexicanas de algo que debió ser considerado una catástrofe humanitaria en regla. Los destinos principales de los expulsados del campo fueron las ciudades mexicanas, en donde la mayor parte buscó acomodo en cualquier modalidad de la economía informal, y el territorio estadounidense. Por añadidura, el estancamiento económico característico de los gobiernos del ciclo neoliberal incorporó la emigración de citadinos a la tradicional migración campesina. Aunque las fuentes difieren, según la Comisión Nacional de Población, entre 1980 y 1990 la emigración a Estados Unidos se duplicó. De 2.199.000 pasó a 4.447.000.
Una década más tarde los mexicanos de nacimiento en el país vecino eran ya casi 9 millones, una tercera parte de ellos, indocumentados, y en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón se incrementaron a razón de 373,000 al año, en promedio, fuente CONAPO. La tendencia empezó a revertirse en 2008, no porque el calderonato hubiese mejorado la situación económica interna, sino porque la estadounidense empeoró bruscamente con la crisis de ese año. Dicho sea de paso, esta crisis humanitaria, y jamás reconocida como tal por el gobierno mexicano, tuvo un impacto inocultable en el crecimiento de la criminalidad en general, en el descontrol de la violencia y en el pavoroso fenómeno de la constitución de la delincuencia organizada como un sector más de la economía, considerando la cantidad de empleos que genera y el volumen de divisas que mueve. La inseguridad y la disolución del Estado de Derecho en extensas regiones del país se convirtieron, a la postre, en factores de expulsión de población adicionales a la economía. Otra modalidad de la venta de personas fue la instalación de franjas maquiladoras en las cuales la industria extranjera puede abastecerse de mano de obra local a precios irrisorios y, en muchos casos, ofreciendo condiciones laborales no muy distintas de la esclavitud. La actividad maquiladora se encuentra más bien inserta en los procesos de producción extranjeros, principalmente estadounidenses, y debiera estar considerada entre los segmentos más competitivos del país vecino. En cambio, deja magras derramas en la economía local. La emigración, en cambio, se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas para México, toda vez que las remesas que los migrantes envían a familiares pasaron de $5,000 millones en 1990 a $23,000 millones en 2006, y alcanzaron un máximo histórico de $26,970 millones en 2016, cifra ligeramente superior a la de la inversión extranjera directa, de $26,738 millones. Banxico. Un dato al margen. Mientras los inversionistas corporativos son recibidos con alfombra roja en Los Pinos y en los despachos de los gobernadores, los trabajadores mexicanos que vuelven de Estados Unidos, por deportación o por gusto, suelen tener como bienvenida las extorsiones policiales y, en el mejor de los casos, la indiferencia disfrazada con programas de ayuda que generalmente se quedan en la fase de la folletería y carteles. Las contribuciones de los migrantes mexicanos por nacimiento a la economía del país vecino han aumentado, entre 1994 y 2010, de $228,000 a $586,000 millones. En ese mismo lapso, la población de origen mexicano, migrantes de primera generación más sus descendientes nacidos en Estados Unidos, ha pasado de aportar del Producto Interno Bruto a 8.3%, fuente Delgado Isa y Gaspar Olvera. ¿Quién subsidia a quién? 2012. En los ramos agrícola, industrial y de servicios, la producción estadounidense recibe, en los hechos, un formidable subsidio en la forma de mano de obra barata, más barata cuanto más perseguida, que le permite mantener su competitividad ante Europa y Asia. De modo que las legislaciones migratorias del país vecino constituyen un acto de hipocresía porque, si se aplicaran al pie de la letra, no solo significarían un brusco descenso en la competitividad de su economía, sino también una súbita y pronunciada contracción de su mercado interno. La persecución de los trabajadores indocumentados es, en realidad, una válvula que se opera en forma discrecional y a conveniencia para regular el abasto de mano de obra de acuerdo con las necesidades coyunturales de la patronal. 2. De la integración al sometimiento. Si la forma en la que autoridades y empresas de Estados Unidos operan ante el fenómeno migratorio resulta un ejemplo de doble moral y falta de escrúpulos, ¿qué puede decirse de los gobiernos mexicanos que no solo han convertido el tráfico de personas en política de Estado, sino también en pieza clave y regular de la inserción del país en la economía global? Durante casi 3 décadas los sucesivos gobiernos han sido, con sus políticas económicas y su actitud sumisa ante Washington, los principales polleros del país. Más allá de la conversión de segmentos enteros de la población en producto de exportación, la globalización desarrollada por las élites neoliberales no fue tal, en realidad se trató de una simple integración supeditada a la economía de Estados Unidos, país que ocupa, por mucho, el primer sitio en nuestros intercambios comerciales con el exterior.
Y dada la evidente asimetría, la anexión de la economía mexicana por su vecino ha tenido un correlato devastador para la independencia y la soberanía nacionales. La dependencia económica llevó al incremento de la inferioridad tecnológica, el sometimiento político, la supeditación estratégica y hasta el vasallaje cultural. Los márgenes de acción independiente de las autoridades nacionales se han reducido, en estas 3 décadas, hasta el punto actual en el que la Casa Blanca tiene al presidente de México en el bolsillo. El 1 de septiembre de 2006, cuando faltaban días para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legitimara el fraude cometido entre el 2 y el 3 de julio de aquel año para poner a Felipe Calderón por encima de Andrés Manuel López Obrador en el número de votos recibidos, Tony Garza, el entonces embajador de Estados Unidos en México, informó a Washington que la instancia judicial estaba a punto de dar por buena la distorsión de la voluntad popular. Señaló que era urgente que el gobierno de Estados Unidos se involucrara para sacar al michoacano de la situación difícil en que se encontraba, y adelantó: un equipo de la misión bajo mi cargo se involucrará activamente con el equipo de transición de Calderón para promover y hacer progresar las áreas que son prioritarias para nosotros. Años más tarde se supo que cuando Calderón se mantenía en Los Pinos, el servidor de correos de la presidencia fue hackeado por años por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, como lo reveló Der Spiegel en octubre de 2013 con base en información extraída de la NSA por Edward Snowden. Con ese par de datos en la mente, no es difícil entender que el régimen instaurado en 2006 se comportara en forma tan servil hacia Washington y tan traicionera hacia su propio país, al grado de que, en febrero de 2007, Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, ofreció a Michael Chertoff, el secretario de Seguridad Interior estadounidense, libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública, y de que el propio Calderón dio al gobierno del país vecino manga ancha para diseñar la política de seguridad, como lo prueba el hecho de que en 2010 la embajada estadounidense estaba estrechamente involucrada en el retiro del ejército de Ciudad Juárez y su reemplazo por la Policía Federal, operación de la que no estaban enterados el entonces gobernador chihuahuense José Reyes Baeza ni el exalcalde de esa ciudad, José Reyes Ferriz. Hace unos años, cuando Enrique Peña Nieto aún gobernaba el Estado de México, le pregunté a un contacto de la llamada comunidad de inteligencia del país vecino si el espionaje gringo tenía información comprometedora para Presidencial. Un expediente de este tamaño, me respondió, al mismo tiempo que separaba medio metro las palmas de las manos. Pero no la quieren para joderlo, sino para protegerlo, agregó, y ya no le pregunté más. Pero en septiembre de 2013, cuando Peña ya estaba instalado en Los Pinos, recordé aquel intercambio. Un documento interno de la NSA, también obtenido por Snowden y difundido en esa fecha por Glenn Greenwald, daba cuenta de un operativo de espionaje que puso en las manos de esa dependencia 85.489 mensajes de texto del propio Peña y de sus más estrechos colaboradores. La mano de la embajada estadounidense estuvo presente en el diseño de la privatización del sector energético que Calderón pretendió imponer en 2008, y que se frustró casi en su totalidad debido a la movilización social y popular y a la fractura que el grupo gobernante exhibió durante el proceso. En 2015, el periodista Steve Horn dio a conocer correos electrónicos que dejaron al descubierto la participación de Hillary Clinton, la exsecretaría de Estado, y de varios de sus subordinados en la formulación de ambas propuestas privatizadoras, la calderonista y la peñista, e incluso en la redacción de algunas de las mentiras que el gobierno de Peña esgrimió como parte de su campaña propagandística para darle aires de legitimidad a su reforma energética. En materia migratoria, los sucesivos gobiernos mexicanos no solo no han cumplido su deber de defender a los connacionales que trabajan en Estados Unidos, ni a los que laboran en las plantas maquiladoras en territorio nacional, en las que la ley federal del trabajo es letra muerta, sino que han asumido la función de guardianes migratorios subrogados para impedir que los migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, del Caribe, Asia y África lleguen a pisar territorio del país vecino.
Con ese propósito, el Ejecutivo Federal ha hecho concesiones impresentables, hasta permitir que agentes migratorios del vecino del norte operen de manera desembosada en nuestra frontera sur, y ha endurecido sus directrices migratorias al grado que, en abril de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le reclamó la incongruencia de abogar en el discurso por los mexicanos en Estados Unidos y maltratar, en los hechos, a los centroamericanos en México. 3. Una bancarrota llamada Trump. Después de 3 décadas de progresiva integración subordinada de la economía mexicana a la estadounidense, de sometimiento creciente a los dictados de Washington y de entrega a la Casa Blanca y a los capitales transnacionales de facultades y potestades que la Constitución proclama exclusivas del Poder Ejecutivo mexicano, es comprensible que la oligarquía política mediática empresarial no pueda concebir un Estado soberano e independiente. Ese grupo dominante trató, a veces con éxito, de contagiar su visión al resto de la sociedad. El más somero repaso de la historia de México a partir de su independencia de España indica que la principal amenaza a la seguridad nacional ha procedido, casi invariablemente, de Washington. Entre los países que han sufrido agresiones militares por parte de Estados Unidos, el nuestro es el que las ha padecido en mayor número a lo largo de su historia. El vecino le arrebató militarmente una extensa porción de territorio y no ha cejado nunca en su empeño intervencionista. Sería descabellado, desde luego, tomar estos hechos como fundamento de una actitud revanchista, pero es llanamente estúpido no tenerlos siempre en la mente a la hora de formular la política exterior, en general, y la bilateral, en particular. Hasta el sexenio de Miguel de la Madrid la diplomacia mexicana buscaba establecer contrapesos diplomáticos a las tropelías estadounidenses en América Latina y ensayaba, con dispareja suerte, posturas de no alineación en los asuntos mundiales. Pero de Salinas en adelante la sumisión ha avanzado hasta hacerse prácticamente total. Desde entonces, los gobernantes y sus propagandistas mediáticos se gastaron las palmas de las manos en el aplauso a la apertura comercial y la modernización globalizadora, y denostaron con todos los adjetivos a su alcance las reivindicaciones de la soberanía nacional, las propuestas de un desarrollo independiente y las posturas nacionalistas obsoletas y hasta reaccionarias. En esos 30 años el discurso oficial y el extraoficial buscaron persuadir a la sociedad mexicana de que el poder imperial de al lado era nuestro amigo, nuestro socio, nuestro aliado y nuestro buen vecino, ignorando que Washington tal vez podría ser esas 4 cosas, pero a condición de que la autoridad mexicana ejerciera la soberanía, defendiera la independencia y se comportara con un mínimo de dignidad. Pero no. Los amigos, socios, aliados y buenos vecinos se volvieron un factor determinante de la gobernabilidad, y hace ya muchos años que ameritan otro adjetivo: protectores, del grupo oligárquico. Es para protegerlo, no para joderlo, me había platicado mi contacto de la comunidad de inteligencia. Así pues, la política económica y la política a secas instauradas en los gobiernos del ciclo neoliberal no tienen un plan B, alternativo a la integración supeditada, y la realidad hace impensable un regreso al estadio anterior. Cuando México tema autosuficiencia alimentaria, una industria ineficiente pero nacional, un mercado interno digno de ese nombre, recurso a la soberanía y posturas propias en el terreno internacional. Con sus reformas estructurales el Peñato inauguró una nueva fase de la dependencia y, en 2016, se aprestaba a dar un paso más en la entrega del país a los intereses extranjeros. La firma del Acuerdo Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés, instrumento internacional que, de haberse concretado, habría mutilado al poder institucional de facultades esenciales en materia de legislación y formulación de políticas públicas, y habría reducido en forma catastrófica la jurisdicción de los tribunales nacionales. Y los hombres del régimen seguían pensando que pronto pasaría la infortunada coyuntura que constituyó la caída de los precios del petróleo y que la venta de los recursos naturales y de lo que queda de la industria energética les aportarían suculentos flujos de dinero fresco. Cuando el candidato Donald Trump empezó a alzar el vuelo en las encuestas, el equipo presidencial o, concretamente, Luis Videgaray, quien por ese entonces era secretario de Hacienda y vicepresidente informal, se percató del peligro que se cernía, no sobre México y su gente, sino sobre el programa económico oligárquico y sobre los intereses del grupo en el poder.
Y esa capacidad para percibir alertas tempranas se tradujo en una decisión catastrófica. Por si sí, o por si no, había que congraciarse con el energúmeno que amenazaba con construir un muro en la frontera común, con echar a todos los mexicanos indocumentados, e incluso a los documentados, y con cancelar de un golpe seco el comercio bilateral. Se tomó la decisión de invitar a Trump a México. La invitación paralela a Hillary Clinton fue vista por todo el mundo como una mera formalidad para cubrir las apariencias, se le dio trato de jefe de Estado, se evidenció en cadena nacional el pavor del gobernante mexicano ante el rubicundo candidato republicano y ello provocó uno de los peores desastres políticos del Peñato. Buena parte de la oligarquía, azuzada por los intelectuales, esos ideólogos orgánicos del poder que en esa ocasión trocaron el aplauso regular por el denuesto destemplado, empezó a ver a Peña como una figura sacrificable en la que el régimen podría depositar todos sus pasivos y sus miserias a fin de enfrentar con la cara lavada la elección de 2018. Y con ello, la figura del Atlacomulco alcanzó una cima de debilidad e impopularidad acaso sin precedentes en la historia del país. No le quedó al régimen más remedio que aferrarse al clavo ardiente de una victoria de la aspirante presidencial demócrata, la cual, para colmo, había sido ofendida con el agasajo presidencial a su competidor y con la insólita intromisión en el proceso electoral estadounidense. La tarde del 8 de noviembre los hombres y las mujeres del régimen cruzaban los dedos de las manos y de los pies esperando una victoria de Hillary que nunca llegó, y conforme en el país vecino avanzaba el conteo de los votos, fueron comprendiendo que se habían quedado sin proyecto histórico. Llegó de golpe a la cúspide institucional de aquel gobierno amigo, buen vecino, socio y aliado un individuo que proclamaba sin asomo de modales su desprecio racista a los mexicanos, que prometía echar de su país a los trabajadores de esa nacionalidad, que amenazaba con construir una barda infranqueable a todo lo largo de la frontera común, que amagaba con una agresión militar en caso de que México se negara a pagarla, que sostenía en público que los intercambios comerciales con nuestro país eran desastrosos y el TLC, el peor acuerdo comercial jamás firmado por Estados Unidos y que, encima, no disimulaba su desdén hacia los gobernantes mexicanos sobre los cuales la Casa Blanca posee abundante información comprometedora. La victoria electoral de Trump, en suma, dejó a la oligarquía nacional sin contenidos políticos y económicos, sin rumbo y sin idea posible del futuro. De entonces a la fecha, mientras que sus antiguos amigos de los medios ensayan la manera de deslindarse del Peñato, este se ha limitado a vegetar, a aprovechar al máximo la ventana de tiempo que le queda para aplicarse en la consumación de negocios impresentables y a comportarse con abyección creciente ante el nuevo huésped de la Casa Blanca. Echado de la Secretaría de Hacienda tras el desfiguro de la visita del candidato Trump, y reciclado como canciller en vísperas de su toma de posesión como presidente, Videgaray se ha vuelto el único conducto del gobierno nacional ante Washington y, después de varias humillaciones públicas asestadas por el presidente estadounidense a su homólogo mexicano, acordó con sus contrapartes que todas las pláticas se llevarán a cabo en secreto. Es decir, la sociedad mexicana no tiene idea de las concesiones, cesiones y claudicaciones que el Peñato está realizando ante los amigos, ni qué cláusulas ignominiosas está firmando a cambio de una renovación del contrato tácito de protección. Mientras más se afana por congraciarse con Trump, más bajo cae Peña por la pendiente del desprecio nacional. El amigo de quien se asumió nuestro enemigo, señala la implacable lógica popular, no puede ser nuestro amigo. La circunstancia podría calificarse como justicia histórica, o divina, si así lo prefieren, y hasta resultar jocosa de no ser porque el país se encuentra inerme y en una condición de extrema vulnerabilidad política y económica. En lo inmediato, su sector más desprotegido y amenazado es esa población que fue exportada a Estados Unidos, y que desde enero de 2017 ha sufrido la intensificación de las redadas y deportaciones, el endurecimiento del trato y una acentuada criminalización. A juicio de Trump y de sus subordinados, una multa de tránsito es suficiente para considerar que un trabajador extranjero posee antecedentes criminales y volverlo candidato a la cárcel y a la deportación. Así, los expulsados de los primeros periodos neoliberales podrían ser víctimas de una nueva expulsión, pero esta vez en dirección contraria, hacia un país que sigue sin estar preparado para recibirlos.
Más allá de este peligro inminente y acuciante, la inocultable abyección ante la Casa Blanca, el rosario de ineptitudes, corruptelas y canalladas perpetradas por el Peñato en sus primeros 4 años, así como el consiguiente repudio social y popular a su figura principal, impiden que la presidencia opere en esta coyuntura como polo de una unidad nacional, necesaria y urgente, ante la incertidumbre procedente del norte, el deplorable estado de la economía, la inseguridad rampante y un escenario internacional convulso y alterado. Por si hubiera hecho falta comprobarla, esa incapacidad se puso de manifiesto el 12 de febrero, cuando se llevaron a cabo 2 concentraciones que tenían como propósito repudiar a Trump sin repudiar a Peña. La asistencia fue escuálida en ambas, y de todos modos no hubo manera de impedir que se colaran consignas en contra del segundo. De paso, las élites de opinión que durante décadas han amortiguado la desaprobación social a los gobernantes, constataron la marcada erosión de su capacidad de convocatoria. En lo fundamental, México es un país agredido y vapuleado, carente de una autoridad formal capaz de asumir la dignidad nacional. Sigue habiendo gobierno para vender a precios de remate pedazos del territorio nacional, para operar los mecanismos fraudulentos de perpetuación del poder oligárquico, para entregar al país y para reprimir al pueblo, pero no hay en el ámbito del poder formal nadie con autoridad y credibilidad capaz de salir en su defensa. 4. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador a las 9 de la noche del 8 de noviembre, cuando el mapa estadounidense se empezaba a teñir del rojo republicano en detrimento del azul demócrata en la presentación de resultados electorales, Andrés Manuel López Obrador emitió, por medio de las redes sociales, un mensaje en video en el que llamó a la calma a los mexicanos, a los migrantes en primer lugar, pero también empresarios e inversionistas, enfatizó, y recordó un dato que parecía sepultado bajo 30 años de entreguismo y supeditación. México ostenta el estatuto de país libre y soberano, y no de colonia. Recriminó a la oligarquía su indebida intromisión en el proceso electoral estadounidense, exhortó a la unidad y apeló a la independencia nacional como un recurso de tranquilidad. No va a haber problemas mayores. No hay nada que temer. El video alcanzó casi 2 millones de reproducciones en Facebook, más de medio millón en YouTube y obligó a muchos de quienes lo vieron a pasar, independientemente de sus filias y sus fobias políticas, del pánico a la reflexión. En los días posteriores, el presidente nacional de Morena prosiguió su trabajo organizativo y proselitista habitual por varias entidades, tomó vacaciones decembrinas en Tabasco, allí recibió la visita de Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, en enero retomó sus tareas de cara a los procesos electorales de 2017 en Coahuila, Nayarit, el Estado de México y Veracruz, y el 19 anunció que al día siguiente viajaría a Ciudad Acuña y a Piedras Negras, Coahuila, para fijar su postura, a unos metros de la frontera, ante la toma de posesión de Trump. Buena parte del mundo vivió el ingreso formal del magnate republicano a la Casa Blanca como una pesadilla hecha realidad. En aquel escenario de desconcierto, zozobra, pánico y enojo planetarios, en el que México no solo no era la excepción, sino uno de los países más cimbrados por este evento, López Obrador propuso al gobierno de Peña un plan de 10 puntos para hacer frente a la hostilidad procedente de Washington y anunció que, por su parte, emprendería una gira por varias ciudades del país vecino con el propósito de solidarizarse con los migrantes, mexicanos o no, los principales amenazados por la presidencia trumpista. Este audiolibro recopila los mensajes formulados por el dirigente entre ese 20 de enero y el 28 de marzo en reuniones con migrantes, académicos, activistas, informadores, empresarios y ciudadanos en general en Los Ángeles, Chicago, El Paso, Phoenix, Nueva York, San Francisco y Laredo, así como la carta enviada a Andrew Gilmour, secretario general adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y titular de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, en la que el político mexicano instó al organismo Interhumanos, CID, de la Organización de Estados Americanos, documento respaldado por casi 12.000 firmas de mexicanos y de estadounidenses. En las ciudades que visitó, López Obrador abordó diversos aspectos de la situación de los migrantes, reflexionó sobre la condición de los trabajadores extranjeros y presentó a sus audiencias el plan de solidaridad de Morena para con ellos. 1.
La difusión entre la población estadounidense de las realidades sobre el fenómeno migratorio, a fin de sensibilizarla, generar empatía hacia los trabajadores extranjeros y contrarrestar la campaña de odio promovida desde la presidencia de Estados Unidos. 2. La integración de comités cívicos de defensa de migrantes en distintas ciudades estadounidenses. 3. El establecimiento de centros de asesoría jurídica en las principales ciudades fronterizas de México a fin de asistir a migrantes afectados por procesos judiciales y deportaciones. 4. La distribución en territorio estadounidense del periódico Regeneración, en versiones en inglés y español. 5. La presentación de la ya referida denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y del mensaje al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Entre la visita de López Obrador a Coahuila, 20 de enero, y su viaje a Los Ángeles, 12 de febrero, se anunció que Peña Nieto iría a Washington para sostener un encuentro con Trump. Para sorpresa de muchos, el tabasqueño, en el curso de una gira por el Estado de México, pidió a la ciudadanía que apoyara al gobernante mexicano porque, independientemente de las diferencias, dijo, tenemos que hacer un frente para la unidad nacional en defensa de los migrantes, los trabajadores, los empresarios y los intereses nacionales. En contraparte, pidió a Peña que pusiera sobre la mesa la agenda de los intereses nacionales y que se condujera con firmeza, claridad y decisión ante su interlocutor. A la postre, el apoyo fue innecesario porque el ocupante de Los Pinos cayó en una enésima trampa de Trump, quien horas antes del encuentro programado, tuiteó que si Peña no iba con la disposición de pagar por la construcción del muro fronterizo, será mejor suspender la reunión. Atrapado en su propia pusilanimidad, el de Atlacomulco se vio obligado a anunciar a toda prisa, antes de recibir una desinvitación abierta y clara, la cancelación de su viaje. No faltaron las críticas acerbas al presidente de Morena, por lo que pareció un súbito y brusco viraje político. Algunos incluso lo interpretaron como una claudicación inadmisible y pocos cayeron en la cuenta de que el mensaje conllevaba los términos de un respaldo condicionado a un cambio igualmente drástico en las posturas entrevistas y consecuentes de Peña Nieto ante el poder estadounidense. Es pertinente considerar, por lo demás, que la llegada del magnate neoyorquino a la Casa Blanca alteró muchas cosas en el mundo, entre las que se cuenta el haber dislocado de manera inexorable las premisas del juego político mexicano. Antes de ese suceso la oligarquía respiraba con relativa tranquilidad porque daba por hecho que la perpetuación del modelo neoliberal supeditado a Estados Unidos dependía exclusivamente de su propia permanencia en el poder. El acuerdo y el respaldo de Washington no eran vistos como un dato variable, sino como una constante, y se daba por hecho que, a pesar de sus insuficiencias y aspectos impresentables, Peña seguiría ejerciendo irremediablemente hasta fines de 2018 la jefatura en la aplicación del modelo. La certeza y la resignación se desmoronaron tras la catastrófica invitación de Los Pinos a Trump, y el aislamiento del presidente se incrementó tras la asunción del republicano. Este hecho obligó a muchos, que hasta entonces respaldaban el modelo, a darse cuenta de su inviabilidad y, peor, de la incapacidad de los mandos políticos para sustituirlo y formular, en una situación de emergencia, políticas alternativas. En efecto, desde el 20 de enero hasta los primeros días de mayo, cuando escribo estas notas, el Peñato sigue comportándose, con pasmo total y por inercia, como si en Washington no hubiera ocurrido nada extraordinario y como si Trump fuera una Hillary Clinton con 2 grados más de tosquedad y mal humor. Ello ha llevado a numerosas personas que estaban en y con el régimen oligárquico a voltear a las propuestas López Obradoristas, las únicas que plantean un ejercicio de gobierno nacional diferente y mucho más acorde con la era de Trump. Generación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, reactivación del agro, erradicación de la corrupción, avance hacia la autosuficiencia alimentaria, recuperación de los recursos naturales del país, impulso a la educación, fortalecimiento de la soberanía nacional y rehabilitación de los viejos principios de la política exterior que tan buenos resultados diplomáticos brindaron a México. Hasta principios de noviembre de 2016, el Movimiento de Regeneración Nacional se planteaba, por su parte, la construcción de un frente popular de carácter antioligárquico con movimientos, organizaciones y causas sociales, a fin de enfrentar a la oligarquía y a sus franquicias partidistas que eran, para decirlo rápido, todas las demás.
Pero la victoria republicana en la elección presidencial de Estados Unidos introdujo en la vida nacional un amago múltiple. La posibilidad concreta de una suspensión unilateral del TLC por parte de Washington, la cual podría significar la pérdida de 3 millones de puestos de trabajo en el país y la expulsión en masa de trabajadores migrantes del territorio estadounidense. Lo que colocaría al Estado mexicano en la obligación de crear empleos, viviendas y servicios básicos para otros millones de deportados. Podría revivir la pesadilla de las expulsiones masivas creada por la implantación del modelo neoliberal, pero con la película al revés y en un tiempo mucho más concentrado. El regreso de los expulsados. Tal horizonte, que amenaza a todo el país, independientemente de posturas políticas e ideológicas y situaciones socioeconómicas, obliga a ensayar la construcción de un nuevo polo de unidad nacional y avanzar en la conformación de un nuevo pacto social que reemplace el pacto de cúpulas que permitió la implantación del modelo neoliberal supeditado a Estados Unidos. Esas son, me parece, las reflexiones que llevan a concluir la inoperancia del Frente Popular que Morena y su presidente nacional habían concebido originalmente como instrumento de formación de una mayoría de cara a la elección presidencial de 2018, y a moverse hacia la construcción de un frente amplio en el que tengan cabida sectores e individuos que han tomado distancia del régimen y que son necesarios en la conformación de un consenso mucho más amplio y trascendente que una mera mayoría electoral. El advenimiento de Trump ha destruido un paradigma gubernamental de 30 años, el regreso al pasado del desarrollo estabilizador es simplemente imposible, por lo que resulta urgente formular una propuesta integral de país para los años venideros, tal es el sentido del acuerdo político de unidad por la prosperidad y el renacimiento de México, y de la conformación de un grupo de trabajo encargado de poner al día y armonizar con las nuevas circunstancias el proyecto de nación que el actual presidente de Morena ha venido proponiendo desde 2004. Ese es el sentido de las incorporaciones de personalidades del ámbito empresarial y de políticos procedentes de otros partidos a la plataforma que habrá de disputar el poder a la declinante oligarquía en 2018. López Obrador fue a Estados Unidos para llevar expresiones de solidaridad, empatía y afecto, así como comunicar medidas concretas de apoyo a los connacionales y a los migrantes de todas las nacionalidades que habitan y construyen ese México del Norte, que es, al margen de reivindicaciones territoriales, parte de nuestra nación. Y además explicó el empeño actual de su partido y del acuerdo de unidad que agrupa a muchos otros componentes. Es algo así. Independientemente de lo que el presidente estadounidense logre o no logre hacer, y de lo que pueda o no cumplir de su catálogo, México no debe seguir siendo un exportador de población ni volver a exponer a millones de sus hijos a los arrebatos de un demagogo racista. Urge crear condiciones de vida dignas que permitan anclar a la gente a sus lugares de origen o residencia, y constreñir el fenómeno de la migración a decisiones personales y voluntarias, eliminando los factores, desempleo, pobreza, inviabilidad de las actividades agropecuarias, inseguridad y violencia, que hoy en día siguen forzando a centenares de miles a abandonar el país o la región donde viven. Además, el Estado mexicano tiene ante sí la obligación moral e histórica de ofrecer condiciones dignas para el retorno a los expulsados del pasado, y será decisión de cada uno volver al terruño o proseguir con una vida ya hecha en Estados Unidos. Asimismo, el país debe saldar la deuda contraída con más de la mitad de su población, que en estas 3 décadas ha sido mantenida en una pobreza lacerante, mientras una docena de mexicanos rompe la barrera de los $1.000 millones, requisito indispensable para figurar en la lista de Forbes. Y debe poner al servicio de la población el $1 billón que cada año desaparece en el agujero negro de la corrupción. Para diseñar y aplicar las políticas públicas que permitan cumplir con éxito esos objetivos, se requiere el consenso y el acuerdo de la mayoría, y la mayoría es heterogénea. Obreros y campesinos, cooperativistas y empresarios, mujeres y niños, ancianos y jóvenes, pueblos originarios y ciudadanos de la clase media, profesionistas y burócratas, políticos profesionales y activistas sociales, protestantes y ateos, católicos y animistas, heterosexuales, homosexuales y transexuales, militares y estudiantes, policías y abarroteros, panaderos y contadores. Es necesario un pacto que destierre las opresiones, las marginaciones y las discriminaciones, y restablezca el sentido del país como una máquina para convivir.
Es necesario dejar atrás este México neoliberal transformado en un espacio doliente y espinoso en el que se insta a competir, aplastar, anular, saquear y matar, y que dejó sin país a millones de mexicanos. Hoy se requiere el trabajo de todos los que nos quedamos para crear las condiciones en las cuales, tras pedir perdón por no haber evitado el éxodo, podamos decir a esos expatriados, con Trump o sin Trump, regresen cuando quieran. Son bienvenidos y aquí hay trabajo y pan y techo y escuela y hospital y paz para ustedes. Pedro Miguel. Mayo de 2017.